Hagamos unos ejercicios para que podamos practicar y entender esta teoría que hablé a continuación. Ejercicio número 1. Tenemos en un plano los siguientes puntos, sus respectivas coordenadas: A, 3 a la 4, B, 2 al menos 5, C, menos 3, 6 y D, menos 4, menos 5. Entonces el ejercicio me dice, en el punto A, representar estos puntos en un eje de coordenada. B, calcular el vector de posición. Y C, calcular el módulo para cada uno de esos puntos que se están en unidades del sistema internacional. Les presento acá las fórmulas que vamos a utilizar para el ejercicio 1. Ya habíamos hablado de estas, de la primera, y aquí tengo la segunda que me habla del origen desde el origen al punto P, esa recta, que es una recta, por eso se representa con la letra R, y se va a efectuar con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Abajo hay un ejemplo donde yo tengo el 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y después se saca la raíz cuadrada y das como resultado 5. Ese es el ejemplo de la fórmula, pero vamos a hacerlo en un ejercicio. Tengo los datos, tengo mis 4 coordenadas y yo debo hacer un gráfico de plano cartesiano, donde yo ubico cada punto en mi plano cartesiano. Recuérdense que primero se ubican los puntos en las X y después se ubican los puntos en las Y. Por ejemplo, en el punto A tengo 3, 4, ubico primero el punto 3 en el eje de la X y el punto 4 en el punto de las Y. Una vez ubicado el punto, trazo mi vector. En el punto B tengo 2, menos 5, ubico primero el 2 en el eje X y el menos 5 en el eje Y. Por lo tanto, ubico el punto y trazo la flecha roja. El punto C me da menos 3, que lo ubico en el eje X primero, y 6 lo ubico en el eje Y, y eso me da la flecha verde. Y la D, menos 4, menos 5, me hablan del tercer cuadrante del plano cartesiano, donde voy a ubicar el menos 4 en el eje X y el menos 5 en el eje Y, y trazo la flecha morada. Muy bien, según las fórmulas que yo presenté anteriormente, digo que en ejemplo A, 3,4, el origen al vector A es igual a 3i más 4j, m porque viene dado en metros. Aplicamos la fórmula con raíz cuadrada y eso me da como resultado, ustedes pueden sacar su calculadora, primero se efectúan los números internos y de último pueden hacer la raíz cuadrada, o si ustedes tienen una calculadora científica pueden hacerlo de forma directa, y eso a mí me da 6 metros. El origen desde el punto O al punto A, ese vector me da 6 metros. Vamos con el punto B. El punto B, desde el origen al punto B, tengo que es 2, menos 5. Entonces, la fórmula me dice, donde va la X, coloco el número de la X, y donde va el número de la Y, coloco el número que le corresponde a la Y. Y me da que 2i más 6j con la raíz cuadrada me da 5,39 metros. 6,39 metros. Ahora sacamos el punto C. El punto C, desde el origen al punto C, ese vector, suplantamos los valores y eso me da 6,71. Hacemos lo mismo con la fórmula para el caso del punto D, menos 4, menos 5, y aquí tenemos que tomar en cuenta los signos que son muy importantes. Tienen que tener la regla de los signos, donde menos con menos da más,
y menos, signos diferentes se restan, signos iguales se suman. Hay que tener en cuenta la regla de los signos. Tiene que obligatoriamente ponerlo dentro de paréntesis para que no se confunda. Y me da como resultado 6,4. En una isla desierta se enterró un tesoro cerca de la única palmera. Sabiendo el plano del tesoro, este se encuentra después de recorrer la siguiente distancia: 10 metros hacia el norte desde la palmera, 7 metros hacia el este, 3 metros al sur y 2 metros hacia el este. A. Representa estas coordenadas sobre el eje norte-sur y este-oeste, plano cartesiano. B. ¿Cuál será el vector de posición del tesoro respecto a la palmera? C. ¿A qué distancia está la palmera en la línea recta? Y D. ¿Qué ángulo forma esta distancia con respecto a la dirección del norte? Para esto les presento las fórmulas que vamos a utilizar a continuación para el ejercicio 2, donde vamos a tener la primera fórmula que les presenté, la segunda, la tercera, más esta otra fórmula para poder pasarla a coordenadas polares. Vemos el ejercicio. En el punto A representa estas coordenadas sobre un eje norte, sur, este, oeste. Eso me quiere decir que tengo que hacer un plano cartesiano. Entonces yo utilizo la primera fórmula, suplanto los valores. Fíjense que yo aquí en esta oportunidad les coloqué la primera fórmula para que puedan verlo, y siempre se colocan las flechas en la parte de arriba porque estamos hablando de suma de vectores. Entonces R, que es la recta, desde el origen hacia el punto T, en este caso, suplantamos los valores y decimos que 9 por I más 7 por J, ya que estamos primero ubicando el punto T9 a las 7. Entonces, una vez que tengamos claro cuál será el vector de posición del tesoro respecto a la palmera, es la fórmula ya con la suplantación de los valores, ya esa es la respuesta. En el punto C, ¿a qué distancia está de la palmera a la línea recta? Se utiliza la segunda fórmula donde se hace la suplantación de los valores y eso me da 11,40 metros. Y el punto D me dice ¿qué ángulo forma esta distancia con dirección hacia el norte? Entonces lo que se utiliza en este momento es la fórmula del ángulo alfa, que es igual al arco tangente de 9 séptimos, y se pasa a coordenadas polares, 30, 52 grados, 7 minutos, 30 segundos. Y lo representan en su plano cartesiano de esta manera. Dense en cuenta que el eje X viene acompañado con su símbolo Y, y el símbolo, el eje Y, el norte, viene con su símbolo J. Y entonces ese ángulo que forma ese vector, a eso lo vamos a llamar ángulo alfa. Ejercicio 3. Dado este vector de posición de un móvil R, que es igual a T, es igual a 2T al cuadrado por I más 3T más 2 por J en su unidad de sistema internacional. En este caso ya me están dando este dato, esta fórmula: calcular el vector de posición para el instante TS 2 segundos y el instante T 4 segundos. Recuerden que no se debe confundir instante T con tiempo. El vector de desplazamiento entre estos dos instantes. Vemos las fórmulas que vamos a utilizar. Es muy sencillo porque lo que hay que es saber entender fórmula para poder suplantar los valores. Y se representa de la siguiente forma. Aquí lo coloqué yo muy fácil y sencillo. Dado que el vector de posición de la fórmula subrayada en amarillo, en unidad de sistema internacional, calcular el vector de posición para el instante T2S o 2 segundos y el instante T 4 segundos en el vector de desplazamiento entre esos instantes. Esto es muy simple, simplemente utilizamos la fórmula que nos están ya dando, donde decimos que R es igual a T, que es igual a R2, porque vamos a hablar del instante 2. Vamos a suplantar esa T, vamos a poner donde que T es igual a 2 y donde esté esa T vamos a colocar el 2.
decimos que 2 por t es 2 por 2 a la 4 por j más 3 por 2, porque hay que poner donde va la t el número 2, más 2 multiplicado por j. Eso lo resolvemos y nos da 8i más 8j. Ya esa es la primera respuesta. Ahora, para un instante t 4 segundos, lo único que vamos a hacer es que donde va la letra t vamos a colocar el número 4 y suplantamos los valores en la fórmula, donde colocamos que donde va t se coloca el 4, 2 por 4 al cuadrado, decimos que 4 por 4, 16, y 16 por 2 es 32. Tenemos el próximo caso, 3 por 4, 12, y 3 por 4, 12, más 2, 14. ¿Correcto? Y ahí tenemos la respuesta para el instante t 4 segundos. Ahora hacemos una sumatoria, donde la sumatoria de delta r de las rectas, donde voy a utilizar la fórmula de la r final con la r inicial, y voy a tomar como final al 4 y inicial al 2. Suplanto los valores y hago una suma de vectores, donde sumo los vectores. Acuérdense, manzanas con manzanas y peras con peras. Lo resuelvo nuevamente acá, 32. Tenemos un símbolo menos, entonces tenemos que resolverlo de la siguiente manera. Ok, al 32 yo le resto el 8 de la i y me da 24, y al 14 yo le resto, al 14j yo le resto 8j, y eso me va a dar 6j. Me da 24i más 6j. Ya esa es la respuesta. Ejercicio 4. Dado este vector de posición que un móvil, ya me dan la fórmula, rt es igual a t más 4 por i más 2t cuadrado por j en sistemas de unidades internacional. A calcular el vector de posición para los instantes t0, t1, t2 y t3 segundos. Realizamos la misma fórmula anterior para 4 instantes. B, dibujamos la trayectoria del móvil, y C, calcular la ecuación de la trayectoria del móvil. Les presento las fórmulas, que fue la que utilizamos, y aquí tenemos que les presento las fórmulas de factorización, porque hay un despeje donde tenemos que utilizar la fórmula del cuadrado perfecto. Espero que por favor se estudien la fórmula de la factorización del cuadrado perfecto. Tenemos que para el instante 0 hacemos la fórmula y suplantamos los valores, para que cuando se haga la operación final nos da 4i más 0j. Suplantamos la T1, T2 y T3. Realizamos la operación y eso nos va a dar el instante para cada instante. Para instante 0, instante 1, instante 2, instante 3 segundos. Y nos va a dar, hacemos la suplantación de la fórmula, colocamos los valores, sumamos. Recordamos que x es igual a t, donde t es más 4. Decimos que yt es igual a 2 a la t cuadrado, y que t es igual a x a las menos 4. Decimos que y es igual a 2t cuadrado, que es igual a 2x menos 3, porque si se dan cuenta t, x menos 4, suplanto el valor de t a x menos 4, y una vez que ya tengo esta primera arreglo, de donde me dice que 2 paréntesis x menos 4 al cuadrado, aquí yo voy a aplicar la fórmula del cuadrado perfecto de factorización, donde me dice que el primero al cuadrado, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Simplemente yo agarro y coloco y digo que x al cuadrado, porque es el primero al cuadrado. Se dan cuenta que dentro del paréntesis tengo uno que va a ser a y el otro me va a representar b. A va a ser x, b va a ser el menos 4, y entonces pues la fórmula me dice que el primer término va a ser a al cuadrado, entonces es x cuadrado. Más o menos, dependiendo de lo que esté dentro de la fórmula, en este caso es negativo, se coloca el negativo, 2
por A por B. Entonces yo multiplico 2 por X y 2 por 4. Entonces eso me va a dar a mí que 2 por 4 es 8 y 2 por X es 2X, por lo tanto es 8X más el segundo término al cuadrado, o sea, B cuadrado, que es 4, y 4 por 4 es 16. Entonces, una vez que ya tengo la factorización, yo resuelvo este ejercicio donde tengo 3 números dentro del paréntesis y uno fuera del paréntesis. Simplemente el número 2 voy a multiplicar a x cuadrado y me da como resultado 2x cuadrado. Multiplico 2 por menos 8x y eso me va a dar que 2 por 8 es 16 y x me va a dar que 16x y 2 por 16 es 32. Entonces ya tengo que la y es igual a 2x cuadrado menos 16x más 32. Ya esta es la fórmula final para la trayectoria de ese vector. Lo representamos gráficamente y eso nos va dando casi una parábola, ¿ok? Según los datos que nos dan en el instante 0, instante 1, instante 2 e instante 3. Ejercicio 5. Las ecuaciones paramétricas de un móvil son que x es igual a t más 3, y es 2t al cuadrado en sus unidades internacionales. A, calcular el vector de posición. B, calcular el vector de desplazamiento y su módulo entre la posición correspondiente de t, que es igual a S2, y el instante t, 3 segundos. Calcular la ecuación de la trayectoria de las unidades en el sistema internacional. Vuelvo a presentarles las fórmulas, donde vamos a aplicar la fórmula de factorización cuadrado perfecto y nos vamos al ejercicio, donde me dicen que calcular el vector de posición. Entonces fíjense que lo único que yo tengo que hacer es colocar la fórmula y suplantar los valores con los datos que me están dando y ya tengo la respuesta del A. Ya tengo el vector de posición. B, calcular el vector de desplazamiento y su módulo entre la posición correspondiente del instante t, 1 segundo, y el instante t, 3 segundos. Por lo tanto, yo coloco estos datos encima de la fórmula y digo que R es igual a 1, porque es el instante 1. Entonces digo que 4i más 2j, R es igual al instante 3, 6i más 18j. Aplico la fórmula delta R es R final menos R inicial, donde voy a colocar los datos de mi primera fórmula dentro de la ecuación y los datos de la segunda fórmula dentro de la ecuación. Digo que 6 menos 4 es 2 y 18 menos 2 es 16, donde tengo 2i más 16j. Aplico la fórmula con la raíz cuadrada y eso me da 16,12 metros. Paso ahora hacia la tercera exigencia, que es calcular la ecuación de la trayectoria en unidades del sistema internacional, donde me dicen a mí que x es igual a t más 3. Despejo este ejercicio porque lo que voy a buscar es la t y paso la t hacia la derecha y la t hacia la izquierda y la x hacia la derecha, y eso me da que t es igual a 3 menos 3, que y es igual a 2t cuadrado. Entonces ya por sí, ya yo tengo, por hacer el primer despeje, y ahí yo tengo la primera respuesta, que t es igual a x a la menos 3. Por lo tanto, suplanto, voy ahora con y es igual a 2 por t, y t es 3 menos x menos 3. Meto mi valor de x menos 3 dentro de la fórmula al cuadrado. Una vez que ya lo tengo de esta forma, hago factorización, donde yo digo que el primero al cuadrado más o menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o que lo mismo 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces yo digo que 2x al cuadrado menos el primero por el 2 por el primero y por el segundo, 2 por 3 son 6, y el segundo al cuadrado, el segundo digo que 3 por 3 es 9.
Una vez que ya tengo ya hice la factorización, simplemente ahora resuelvo la ecuación donde me dice que 2 por 2x cuadrado es 2x cuadrado, 2 menos 6x, yo digo que 2 por 6 son 12, 6 menos 12x, y 2 por 9, 18, más 18. Y ya tenemos ya la ecuación de la trayectoria en el sistema internacional. Ya tengo la trayectoria en Y. Ejercicio 6. Las ecuaciones paramétricas de un móvil son x es igual a t5 y y es igual a t cuadrado más 2 en su sistema internacional. A. Calcular el vector de posición. B. Calcular el vector de desplazamiento y su módulo entre las posiciones correspondientes al instante t 2 segundos y al instante t 4 segundos. Y C. Calcular la ecuación de la trayectoria en unidades internacional. Vuelvo a presentarles las fórmulas y recuérdense que estudiar las fórmulas de factorización de cuadrado perfecto. Y llegamos entonces donde ya ellos me dan que x es igual a t menos 5 y que y es igual a t cuadrado más 2. Lo único que yo tengo que hacer es calcular el vector de posición, donde yo digo que rt es igual a t menos 5, porque en este caso coloco en la primera, recuérdense que el primer paréntesis es x y el segundo paréntesis es y entonces la información de y después lo coloco en el segundo paréntesis, ya que t menos 5 es y, que es x, y t al cuadrado más 2 es y, que se representa como j. Ya tengo la fórmula. Vamos a la segunda, que es calcular el vector de desplazamiento y su módulo entre la posición correspondiente de el instante 2 segundos y el instante 4 segundos. Coloco mi fórmula, suplanto los valores. Claro, yo en este segundo caso yo lo hice más detallado para que lo podamos ver, donde yo tengo que R2 o en instante 2 coloco que donde va T voy a colocar 2, y entonces tengo que 2 menos 5 más 2 cuadrado más 2j. Eso yo lo resuelvo y me dice que 2 menos 5 es 3 y que 2 por 2 es 4 más 2 es 6. Por eso es que tengo acá al final 3i más 6j. Lo hago ahora con el instante 4. Suplanto el valor de t, donde va t pongo 4. Y entonces me dice que 4 menos 5 es 1, una i, menos 1i, más 4 por 4 es 16, más 2 es 18. Una vez que tengo ya resuelto esta primera parte, digo que delta R es igual a la R final menos la R inicial. Planto los valores, donde todo lo que me dio en instante 4 fue 1 menos 1i más 18 menos 3i más 6j. Lo resuelvo, donde hago la operación de peras con peras y manzanas con manzanas, y con y j con j, y eso me da como resultado final 2i más 12j. Le aplico, ya esa es la respuesta, por eso yo lo subrayo amarillo. Ahora aplico la siguiente fórmula, que es de delta R, aplico la raíz cuadrada y eso me da como resultado en el sistema internacional, me da como resultado final 12,17 metros. Una vez que ya tengo respuesta B definitiva, ya finalizada, me paso a la parte C. Calcula la ecuación de la trayectoria en su sistema internacional y digo que x es igual a t menos 5. Despejo la fórmula tal cual. En este caso paso la t hacia la izquierda y la x hacia la derecha, y el símbolo que está en este caso pasó a ser positivo, y entonces me quedó que la t es igual a x más 5 y y sigue siendo t cuadrado más 2. Entonces ya al hacer el despeje ya tengo una
Ya tengo la respuesta t. Ahora voy a aplicar con y. Y es igual a t cuadrado más 2, donde suplanto el valor de t cuadrado con x más 5 más 2, aplico factorización, cuadrado perfecto, queda de la siguiente manera: x cuadrado más 10 más 25 más 2. ¿De dónde salieron todos estos? Bueno, simplemente que el primero al cuadrado, que es x cuadrado, el segundo, el primero por el segundo por 2, yo digo entonces que 2 por 5, 10x, el segundo al cuadrado, que es 5 por 5 es 25, me queda el 2 positivo, por x al cuadrado más 10x, y al 25 ese 2 se lo sumo y me queda más 27, y hasta ahí queda el ejercicio. Bueno amigos, espero que estos ejercicios los practiquen, porque los vamos a ver más adelante, que puedan indagar mucho más en lo que son los problemas de suma y resta de vectores. Muchísimas gracias.